Bendiciones, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que nos concede y continuamos estudiando el libro de Apocalipsis, como hemos iniciado hace un tiempo con los hermanos de la tercera edad. Y continuamos y estamos ahora entrando al capítulo 14, o mejor dicho, capítulo 12, perdón, en la cual estaremos hablando de la mujer y el hijo varón. Y estuvimos detenidos un tiempo ya que vuestros hermanos estaban atendiendo unos asuntos personales y entendemos porque sabemos que ellos también tienen unas necesidades y tenemos que ser entendidos. Pero eso no significa que hayamos detenido el estudio. Continuamos con el mismo y vamos ahora a trabajar el capítulo 12 y en este caso vamos a estar concentrados en los versículos 1 al 17 y vamos a concentrarnos específicamente en estos versículos en donde habla sobre la mujer y el hijo varón. ¿Qué es lo que representa en el capítulo 12 de Apocalipsis? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Si usted quiere conocer más información con relación al mismo, en nuestra página de YouTube tenemos toda la serie desde el capítulo 1 de Apocalipsis, en la cual estamos también transmitiendo todo el estudio y usted puede tomarlo capítulo por capítulo y esperamos que el mismo pueda ser edificante para su vida personal y a la misma vez usted pueda compartirlo con otros. También tenemos que hacerle entender que lo que estamos presentando es un análisis de carácter inductivo, en la cual tiene como propósito llevarlo a usted para que pueda estudiarlo cuidadosamente y sobre todo, nosotros recomendamos que se haga lectura del documento completo, no a través de textos aislados, porque la forma más correcta es tomar todo el capítulo, o mejor dicho, todo el libro de Apocalipsis, trabajarlo capítulo por capítulo para luego entender los conceptos. Pero sabemos que el libro de Apocalipsis tiene mucho simbolismo, tiene mucho oráculo, por lo tanto requiere entonces un trabajo de interpretación, ya que tiene un contenido literal, más tiene contenido simbólico. Por lo tanto, es importante que trabajemos el mismo con calma, también con tesón y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Una recomendación importantísima es que cada vez que trabajemos un documento de la Escritura, pongamos en oración, pidiéndole a la persona del Espíritu Santo que nos ilumine. Otra recomendación es que siempre volvemos y repetimos, nunca haga lectura de textos aislados, porque es así donde fácilmente nosotros entonces sacamos de contexto lo que en sí la palabra quiere decir. Siempre se recomienda que se lea el libro completamente y luego se trabaja del todo por con el propósito de poder comprender lo que el libro quiere decir y después se trabajan con las partes. Si me permiten, vamos a buscar en la escritura y vamos al libro de Apocalipsis y vamos a hacer lectura del capítulo 12, del versículo 1 al 17, y luego de hacer lectura del mismo, vamos a trabajarlo por porciones para luego ir indicando qué es lo que quiere significar dentro del trabajo interpretativo que hemos ido analizando en cuanto a lo que el documento representa. Iniciamos la lectura y comienza de la siguiente manera. El documento bíblico que estoy utilizando es Reina Valera. Usted puede también utilizar Reina Valera si tiene otra versión. Magnífico. No hay ningún problema. Ahora, Reina Valera, algunos dicen que la Reina Valera no es la mejor. Acuérdese, toda escritura es inspirada por Dios. Los documentos que nosotros tenemos en nuestras manos son copias.
Ahora, lo que sucede es lo siguiente. La nueva versión internacional, lo que conocemos como las versiones, la Biblia Dios habla hoy, todas estas versiones y otras más, déjeme por lo menos darle una idea para que tengamos claro de qué es lo que estamos hablando, para que usted tenga un concepto más amplio, ¿no? Cuando hablamos de las versiones de las escrituras, ¿no? Y podamos entender en ese sentido. Cuando hablamos de la escritura, estamos entonces indicando lo siguiente. Cuando hablamos de documentos bíblicos, entiéndase la Reina Valera, la Biblia, la palabra, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea y otros documentos. Hay algunos que son extraídos de lo que se conoce como el texto receptus o el texto recibido. Ahora, otros documentos son extraídos del código sinaítico, como lo que se conoce actualmente como, entiéndase, la versión internacional, lo que también se conoce, permítanme un momento, eh, darle a ustedes una idea eh, para que puedan entonces conocer también que hay otras Biblias que son de ayuda a traducción del lenguaje actual, también la nueva traducción viviente, la nueva Biblia de las Américas, son Biblias que son de lo que se conoce como del código sinaítico. ¿Qué diferencia hay? Que estas Biblias que han sido actualmente, que se conocen y que muchos tienen hoy, su traducción es más fidedigna debido a que su contenido es extraído del código sinaítico, porque el código sinaítico, aunque fue encontrado recientemente, es un contenido más antiguo. Y la regla es que aunque el contenido es más antiguo, entiéndase que eh, el, el documento es más cerca de los escritos originales y por lo tanto pues ayuda mucho al elemento de la comprensión del documento bíblico y por eso es importante. Pero si usted tiene la Reina Valera, yo la tengo y la Reina Valera ayuda mucho, pero también si tiene las referencias, utilice también, y ahora a través del medio electrónico usted puede buscarlas y utilizar la comparación y eso le ayuda muchísimo. Pero volvemos y repetimos, la parte importante, lea el libro completo y después trabaje lo por parte. Vamos a hacer lectura. Lo que le di fue algo adicional y se lo decimos con todo el aprecio y con toda candidez para que podamos hacer estudios de las Sagradas Escrituras de una manera responsable, porque de esa forma podemos entonces tener comprensión de la Escritura y así tener una clara idea qué es lo que Dios quiere mostrar en cada documento que ha plasmado a través de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a leer y leo a través de la Reina Valera. Y dice así, del capítulo 1 al versículo 17, dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento.
También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a sus hijos tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo, el mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y lo menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, del mar, porque el diablo ha descendido y a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde se sustentaba por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de la ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí terminan los 17 versículos. Vamos entonces ahora a trabajarlos cada uno para irlos identificando y así comprendiendo qué es lo que es el significado de cada uno de estos en este capítulo 12, que es interesante y que a la misma vez requiere entonces de tiempo para analizar. Tenemos que ver algo interesante y en lo que habíamos mencionado en la última vez que nos reunimos, y que sobre todo habíamos dejado en relieve, y es que entre el toque de la trompeta, es mejor para tenerlo claro, en la 7ª trompeta, y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, hay una serie de lo que se llaman acontecimientos de carácter preparatorio para lo que se conoce el establecimiento del Mesías. Es por eso que los 4 capítulos intermedios están llenos de cuadros de significados simbólicos muy especiales. Y estos 4 capítulos, entiéndase, son el 12, el 13, el 14 y el 15. Entonces, en este episodio, entiéndase, el capítulo 12, describe lo que es una visión de una mujer
con dolores de parto, la cual da a luz un hijo varón. También se relata la batalla que se libra entre lo que se conoce un dragón escarlata y el arcángel Miguel, un poderoso ángel del poderoso líder celestial, y vence al dragón y lo echa del cielo de los espíritus con numerosos seguidores. Y esto nos suena a nosotros familiar. Y en el capítulo 13, aunque no lo hemos leído, ya le doy un anticipo, presenta lo que se llama el surgimiento de la bestia que sube del mar y la que sube de la tierra. Pero eso lo vamos a dejar a un lado y lo vamos a presentar más adelante en la próxima sección para la próxima clase, ¿no? Ahora, los versículos 1 y 2, volvemos y los repetimos, como dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba, dice la escritura, con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esos son los versículos 1 y 2. Entonces, esta es una visión cuyos elementos pues son simbólicos. Entonces, también tenemos que reconocer que desde el principio se hace lo que se llama una advertencia, catalogando esta visión como lo que se llama una gran señal. ¿Por qué una gran señal? Esto significa que los personajes de este drama escatológico aquí son simbólicos. Apúntelo bien. Son simbólicos, no son literales. En otras palabras, la mujer, o mejor dicho, la mujer lo dijo en un sentido puertorriqueño, la mujer, el sol, la luna, la corona de estrellas, para ser más específico, el dragón escarlata, las estrellas y el hijo varón que la mujer da a luz, todos son, escuche bien, son elementos simbólicos. Entonces, si no fuera así, no se tomaría lo que se llama la precaución de presentarlos como una señal. ¿Estamos claros? Entonces, así es como tenemos que dejarlo establecido, que la mujer no es un ser humano, sino más bien es algo más. El dragón escarlata no es un reptil, sino constituye ser un ser espiritual. Entonces, un ser espiritual y un ser maligno. Entonces, el hijo varón no es un hombre, sino algo a quien éste simboliza. También tenemos que mencionar que hay una serie de ideas, podríamos decir, erróneas en cuanto en torno a esta visión. Una serie de conceptos modernistas en algunos que leen este capítulo 12. Y a veces, porque a muchos cuando leen el libro de Apocalipsis, a veces piensan que están leyendo el libro de Harry Potter. Y tenemos que tener mucho cuidado porque requiere de hacer una lectura cuidadosa y hay que tener nuestras emociones controladas. Y también no podemos ir con una mente preconcebida y también tenemos que hacer lo que se llama una interpretación con pies en la tierra. ¿Por qué digo algunos modernistas? Porque lo quieren hacer con el propósito de desacreditar el documento de Apocalipsis. Habíamos señalado al principio que el documento de Apocalipsis es un documento de esperanza. Entonces, por lo tanto, aunque se van a presentar elementos simbólicos, los mismos van a ser identificados. Vuelvo y repito,
estas ideas erróneas en torno a esta visión, algunos modernistas lo que quieren es desacreditar el documento de Apocalipsis. Algunos dicen que Juan pudo haber tomado la figura del versículo 1 de lo que se llama de una mitología babilónica, en la cual el dios Marduk venció al monstruo acuático de 7 cabezas llamado Tiamat. Con una historia que tienen los babilonios, ¿no? Y otros creen que él extrajo del mito greco-romano acerca del nacimiento del dios Apolo. Entonces, la diosa letona, a punto de dar a luz a su hijo Apolo, tuvo que huir al lugar que se llamaba Delos para evitar que el dragón Pitón devorara el recién nacido. Y que milagrosamente Apolo escapó con vida y más tarde regresó a Delfos y dio muerte al dragón. Sin embargo, Juan no necesitó recurrir a mitologías, entiéndase a mitologías paganas, acerca de los dioses falsos. Y esto es importante que usted y yo lo sepamos. Juan no tuvo que recurrir a mitologías paganas. Entonces, la revelación aquí de Apocalipsis es una promesa de que toda la idolatría demoníaca se iba a acabar. Esto es un aspecto importante que tenemos que tener claro. Entonces, lo que sucede es casi lo que en todas las culturas antiguas contaban con ciertas sombras de misterio y también con oráculos, pero siempre presentan vestidas de mentira. Entonces también con invenciones, como podríamos decir, invenciones que son grotescas y también inconcebibles. Pero en Apocalipsis vamos a ver que la revelación de los planes de Dios tienen con el fin, el propósito de terminar los tiempos paganos y el establecimiento del reino de Cristo. Y vamos a ver que por lo tanto no puede ser esta información enredada con misterios y elementos oscuros. Es importante que ya estas ideas erróneas en torno a esta visión ya quedan echadas a un lado. ¿Por qué? Volvemos y presentamos. Juan no recurre a elementos paganos, sino que esto es una revelación que es directa de parte de Dios para traer a colación lo que Dios venía a realizar. Por otra parte, tenemos que ver, y permítanme presentarle aquí esta plantilla. Y en esta plantilla vamos a ver los planteamientos tradicionales. Ya le mencioné uno. Luego vamos a estar viendo quién era o quién es la mujer de Apocalipsis en este capítulo 12. Vamos también a ver el dragón frente a la mujer. Vamos a estar viendo las características descriptivas del dragón, como también el propósito del dragón, y vamos a estar viendo el nacimiento y rescate del hijo varón en el versículo 5 y 6. Si no tenemos el tiempo, pues no hay ningún problema. Detenemos y luego continuamos en la próxima sección, porque tampoco queremos lo que se llama sobrecargarlos con mucha información, porque sabemos que hay que ir paso a paso, pero a la misma vez que vayan tomando notas. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, siéntanse en la libertad de escribirnos y nosotros con mucho gusto trataremos de ser lo más pronto posible en contestar de acuerdo a nuestra capacidad para traer
la mejor información para ayudarlos a ustedes. Ahora, mencionamos nuevamente, hay una serie de antecedentes de esta visión en el libro de Apocalipsis, y estos antecedentes se encuentran en Génesis, y tenemos que reconocer que la visión de la mujer y el hijo, del hijo varón, es un cuadro histórico y también de carácter escatológico de la nación de Israel. Entonces, y lo más lógico es hallar la historia del pueblo de Israel, y en algunas figuras se anticipa esta realidad apocalíptica. En la historia de José, en la familia que encontramos en los antecedentes naturales. Cuando usted va al Antiguo Testamento, viene y se da un recuento de esto, de esta visión. José fue hijo predilecto del padre de Jacob, de su padre Jacob, mejor dicho. Entonces también, por lo que sus hermanos la aborrecieron en muerte. El odio hacia José aumentó como producto de los sueños proféticos que Dios le dio, como cuando, si usted recuerda, cuando hace lectura de Génesis 37:9, cuando soñó, cuando contó a sus hermanos, como dice la escritura, dice que había soñado, y he aquí que el sol y la luna y las estrellas, que habían 11 estrellas que se inclinaban sobre él, en el capítulo 37, versículo 9. Y en este caso se entiende que el sol representaba a Jacob, la luna representaba a Raquel, y las 11 estrellas representaban a los hermanos de José. Interesante, ¿verdad? Entonces, vemos que José era lo que se llamaba la estrella número 12, pero realmente todo el sueño se refería en realidad a la nación de Israel. Si usted se da cuenta, ya Dios estaba dando un anticipo de carácter escatológico, aunque José no lo entendía. Ya Dios estaba dando un anticipo de lo que iba a ocurrir escatológicamente. Y es importante, le recomendamos que usted haga de nuevo una lectura de la historia de José y se haga un alto en este capítulo 37 y vuelva y lo analice. Entonces, otra teoría falsa que surge es de la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, es esta de las preguntas que han provocado mucha controversia y han producido lo que se llaman opiniones en el caso del contenido de Apocalipsis, y no se toma en cuenta las normas interpretativas del material apocalíptico, y algunos han querido hallar lo que se llama aquí un retroceso a la historia de los evangelios, y algunos han regresado a los misterios de la prehistoria. Por ejemplo, algunos de los puntos de vista más comunes que se presentan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo identifican a la mujer de Apocalipsis 12 los católicos? Vamos a ver, y todavía estamos en la primera parte de los planteamientos tradicionalistas. Y los escritos católicos se han ocupado del aspecto profético de las escrituras, y estos están divididos por lo menos en cuanto a la identificación de la mujer de Apocalipsis 12. Uno de ellos es que representa a la comunidad de Dios. Unos opinan que la mujer representa a Israel, como se aprecia en la declaración de un monseñor que se llama Struminger. Entonces, esta personificación de la comunidad teocrática, que era bien tradicional. Entonces, esto se puede ver también en un documento de Oseas 2, 19, 20. Y la imagen de Sión en trance del alumbramiento no será desconocida del judaísmo. Y también ustedes pueden buscar información en Isaías 66, 8. También
Otro segundo aspecto es que representa a María. Escuche bien. Y desde los finales de la Edad Media, dentro de la postura católica, los comentaristas católicos han enseñado que la mujer de Apocalipsis 12 es María, la madre de Jesús, que después de su pretendida asunción, es lo que indica que es la siguiente nota en las Sagradas Escrituras, que Juan piensa que María, que era la nueva Eva, la hija de Sión, que trajo al mundo el Mesías. Entonces, esto ya se sale de su sentido. Entonces, esto no solo indica que muchos católicos reconocen a María como la mujer sobre la luna, vestida por el sol y rodeada por las 12 estrellas de Génesis 37. También aseguran que Jesús es el hijo que la mujer da a luz en el versículo 5 del capítulo 12. Entonces, también, como habían establecido antes, que la mujer constituía ser el símbolo de algo más, no una persona en sí. Y lo mismo sucede con el hijo varón, como habíamos mencionado. Y entonces lo que hay que preguntarse es cómo explican los católicos lo de los dolores de parto de María. Si a la vez pretenden enseñar que ella dio a luz a su hijo primogénito sin dejar de ser virgen. Entonces, ahí el argumento que ellos presentan anteriormente se cae. Entonces, otro problema de los que defienden este punto de vista es que citan la huida de María con Jesús a Egipto, cuando Herodes quería asesinar a Jesús, querían asesinar a Jesús cuando estaba en Belén, pero José y María llevaron al niño y lo llevaron a Egipto. Entonces, de acuerdo con el orden que Dios había establecido, José por medio de un ángel, como lo vemos en el capítulo 2 de Mateo, específicamente en los versículos 13 y 15. Entonces, uno de los puntos más débiles de esta teoría que presentan los católicos es la teoría es que persigue a la descendencia de ella, la cual no concuerda con la historia, porque María nunca fue perseguida. Y esto es interesante. Entonces, no puede ser la persecución de la iglesia porque la iglesia no es la descendencia de María. ¿Estamos claros? La iglesia no es la descendencia de María. Además, en los versículos 6 y 14 de este capítulo 12, se dice que la mujer fue sustentada en el desierto por 3 años y medio. Entonces, lo cual nunca se supo que haya sucedido con la madre de Jesús. Entonces, no podemos ignorar que cada día son más los escritores católicos que han ido lo que se llama cambiando de modo de interpretar la profecía. Y todavía continuamos con los planteamientos. También está el planteamiento tradicional en cuanto a la mujer, que es la iglesia nominal o profesional. Algunos comentaristas bíblicos han sugerido que la mujer con dolores de parto en Apocalipsis es la iglesia nominal, o sea, el cristianismo en general, y que el hijo varón que ella da a luz será la iglesia verdadera, la cual será arrebatada para estar con el Señor. Entonces, aparentemente, esta teoría tiene un poco de sentido lógico porque sabemos que de entre todos los que profesan fe cristiana, Jesús ha de levantar solo a los que estén preparados en el momento de su venida. Entonces, los que proponen en teoría apoyar lo que aparece en Apocalipsis 2:27, Jesús promete, dice la Escritura, a los vencedores que tendrán autoridad sobre las naciones y los regirán con vara de hierro. Es por eso que el problema con estos maestros es que no pueden resolver
es lo que sucede con la mujer después que da a luz a su hijo varón. Entonces surge una pregunta. La pregunta es ¿por qué se le da a esta mujer, como dice la lectura que hicimos anteriormente, las alas a la iglesia infiel para que vuele en lugar que le ha sido preparado donde la sustentará por 3 años y medio? En el versículo 6 al 14. Además, ya se ha indicado que el arrebatamiento de la iglesia fiel tendrá lugar antes de que empiece el programa de los juicios en la 70ª semana de Daniel. Entonces, tenemos que entender que por lo menos en esa posición de los pretribulacionistas, perdónenme, de la iglesia nómina. Otro segundo aspecto es que la mujer es Israel y que el hijo varón es Jesús. Entonces, esta nota es claro que la mujer es símbolo de Israel y que la representación de la nación es todo Israel entera. Entonces, la característica de la visión personifican a este pueblo en una constitución y una esperanza. Entonces, se asegura que el hijo varón constituye ser Jesucristo, a quien el dragón, Satanás, quiso siempre lo que llaman devorar. La pregunta entonces que surge luego de haber visto estos planteamientos tradicionales es ¿quién será realmente la mujer de Apocalipsis 12? Y entonces entramos a el segundo aspecto en esta plantilla. Pues fíjese, el proceso más natural y congruente con el mensaje general de las Escrituras, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, identifica a la mujer con dolores de parto con la nación de Israel de los últimos días. Escuche bien, es una identificación de la nación de Israel de los últimos días. Según el contexto general de la Escritura, la mujer que Juan ve es lo que se llama una representación simbólica del pueblo de Israel como una nación en los días de la gran tribulación. Entonces, de ninguna manera podríamos decir que representa a María, porque el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 al versículo 19, se refiere específicamente a Israel y los juicios por medio de los cuales Jesús ha de establecer lo que se llama el reino mesiánico. Por lo tanto, nosotros no podemos mezclar, escuche bien, no podemos mezclar estas profecías con datos biográficos de los evangelios, de ninguna manera, como dice el apóstol Pablo en sus escritos. Entonces, nos sobran razones para ver en esta mujer simbólica una vista, lo que se llama una especie de vista anticipada de una Israel nacional. En otras palabras, a todos los israelitas que hayan regresado a su tierra y se encuentren allí para los años de la tribulación. Entonces, analizándolo dentro de este marco, basado en el análisis, interpretándolo en estos símbolos, las escrituras presentan a Israel, escuche bien, como una mujer. Porque está haciendo una comparación. Entonces, ya nos referimos al sueño de José como una figura de la nación de Israel, según Génesis 37, versículos 9 al 11. Entonces, y es bien evidente que la visión que Dios le da a Juan en Apocalipsis 12 tenía como trasfondo histórico el cuadro profético que había percibido el joven hijo de Jacob en aquel sueño. Entonces, la escritura se refiere frecuentemente a Israel como una mujer en los diferentes estados de la vida. Entiéndase, joven,
entiéndase casada, entiéndase viuda y entiéndase recasada. Por eso es que usted va a encontrar un pasaje bíblico que dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Entonces también hay otra parte que dice: sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Entonces dice: porque tu marido es tu hacedor. Dice: Jehová de los ejércitos es su nombre. Eso lo plantea el profeta Isaías en el capítulo 54, versículos 1, versículos 4, versículo 5. Entonces, ahí vemos también que se habla de la nación de Israel como una mujer infiel, a quien Dios llama al arrepentimiento para poderla perdonar. Entonces, vemos también esta expresión que dice: tú pues que has fornicado como muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Eso no lo dijo Isaías. Estoy diciendo ahora otra declaración y lo dijo otro profeta. Lo dijo Jeremías en el capítulo 3, versículo 1. Entonces, además se anuncia de una nueva revelación de carácter conyugal que Dios la ha de sostener con Israel tras el proceso de limpieza y purificación, que iba a ser seguido a sus amantes y no la iban a alcanzar, y los buscaría y no los iba a hallar. Entonces también habla de que diría, como dice el pasaje: iré y me volveré, y a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero he aquí que yo atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y te desposaré conmigo para siempre y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y en este caso, esta declaración la hace el conocido profeta menor Oseas en el capítulo 2, versículos 7, 14 y 19. Entonces queda claramente demostrado que Israel es la única comunidad humana en las escrituras que se refiere y se compara con una mujer casada. Por lo tanto, ver a la mujer de Apocalipsis 12 como un símbolo de Israel, como una nación, es lo más lógico y lo más apropiado. Ahora, el tercer aspecto dentro de la plantilla es el dragón frente a la mujer. Cuando dice: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, como habíamos leído, y en su cabeza tenía lo que se llaman 7 diademas y una cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón, cuando dice el dragón, y se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y eso lo puede encontrar en los versículos 3 y 4. Ahora, el dragón escarlata es Satanás, el diablo. Entonces, uno de los cuadros más espectaculares de esta visión que tiene Juan es observar lo que se llama el instante en que la mujer de Apocalipsis 12, como podríamos señalar, estaba en la angustia del alumbramiento. Mientras ella sufría los terribles dolores de parto, el dragón esperaba de pie frente a ella con lo que se llaman con ojos amenazantes en el momento en que ella diera a luz a su hijo, y esperaba con ansias para poderlo devorar.
Entonces, esto es lo que presenta esa ilustración. Ahora, ¿cuáles son esas características descriptivas del dragón? Que es el cuarto aspecto que presenta y que habíamos escrito aquí en esta presentación. Ahora, la figura de este dragón escarlata, que dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, no viene de los cuernos mitológicos, y es bueno que nosotros lo sepamos, como lo que señala el Hidramat de Babilonia, ni el tifón egipcio, ni el leviatán cananeo. Es bien claro que lo tengamos en mente. Esta revelación de carácter divino le fue dada a Juan. Por lo tanto, es una representación simbólica clara y perfecta del mismo Satanás. Entonces, del diablo se habla en las escrituras como el leviatán en el libro de Job, en el capítulo 41, versículo 1. También al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa en el libro de Isaías, en el capítulo 27, versículo 1, como la serpiente con su astucia, como lo menciona el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 3. Y la serpiente antigua que la presenta Apocalipsis en este capítulo 12, versículo 9. Y el capítulo 20, versículo 2. También tenemos que ver que aquí en Apocalipsis 2 es el primer lugar en la escritura. Y entiéndase bien, es el primer lugar aquí en las escrituras que se llama dragón escarlata. Y aquí significa que es detestable enemigo de Dios. Entonces, las 7 cabezas y los 10 cuernos de este monstruo simbólico, la cual ya hemos señalado, ya hemos visto, representa a Satanás. Son características, lo que se llaman características idénticas, a las cuales se le atribuyen a la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13:1, que lo vamos a estar presentando en la próxima, el próximo análisis de estudio, ¿no? Entonces, que es el anticristo, ¿no? Ahora, esto significa que este gobernante mundial no será más que un instrumento del dragón, Satanás. Es en su, lo que se llama en su incansable esfuerzo por destruir al pueblo de Dios. Entonces, las 7 cabezas son una indicación de la pluralidad de los reinos que estarán representados en este agente de Satanás. Y es bueno que vayamos entendiendo el significado de estos símbolos. Entonces, las 7 cabezas son también esa falsa imitación de la perfección del gobierno. Y al final del versículo 3 podemos leer que tenía en sus cabezas 7 diademas. Entonces, la expresión de diadema, en lo que se llama estas diadematas, alude a la plenitud del poder diabólico, que es representada por la palabra o por las diademas como un símbolo de majestad terrenal, corrupta, degenerada, que arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Por eso es que en el versículo 4 significa que sus seguidores, parte de las estrellas del cielo, cayeron con él y siempre están a su lado para ejecutar actos malévolos y sus planes. Entonces, el arrojarlas sobre la tierra es un indicador o es una indicación, mejor dicho, de que los poderes satánicos y demoníacos de esos momentos serán inigualables. Ahora, el propósito del dragón es atacar a la mujer y a su hijo. Ese viene siendo el objetivo principal.
Entonces, la lucha continua de Satanás ha sido causar todo daño posible a la creación y todo lo que constituye ser la obra divina o la obra de Dios. Entonces, y en especial al género humano, que es lo que resalta en la creación. Por eso es que cuando provocó la caída del primer hombre y la primera mujer, de ahí en adelante, todo ser humano nace con la propensión de hacer lo malo y rebelarse contra Dios. Por eso es que podemos ver como el apóstol Pablo en la carta a los romanos y da un énfasis especialmente en el capítulo 5 y en los versículos 12 y 19. Entonces, la maligna obra de Satanás hace a los humanos que se hundan en el lodo del pecado y se hagan merecedores de los juicios de Dios. Entonces, vemos como también el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos da esa descripción. Ahora, la expulsión de la primera pareja del huerto, entiéndase a Adán y a Eva. Eva es el nombre que ella quiere cuando cae, porque su nombre original era varona. Tenemos que ver que son echados del huerto. El diluvio, también vemos también que el diluvio también destruye a toda una generación. También vemos la destrucción de Sodoma y Gomorra, y todos los males que sufre la humanidad son también obra del enemigo. Y todos los males que sufre la humanidad son también causa del pecado y obra del enemigo. Entonces, tenemos que ver que el mayor deleite ha sido causar estrago al pueblo escogido de Dios. Entonces, la nación de Israel es una de ellas desde que Dios estableció su propósito para poder redimir al hombre a través de la persona de Cristo. Entonces, a través de los siglos se ha hecho el propósito de que el hombre peque. Y sobre todo, en este caso, a través de los siglos también ha hecho pecar a los israelitas, sumergiéndolos en la idolatría, en la hechicería, la incredulidad y la apostasía. Entonces, una de las grandes fallas del pueblo de Israel es rechazar a Cristo. Y lo podemos ver cuando en el capítulo 1 de Juan, versículo 11, y producir un corazón en ellos de endurecimiento total contra el evangelio de la gracia. Entonces los reinos de los gentiles han angustiado a Israel por su rebelión contra Dios. Los egipcios, los asirios, los babilonios, los medopersas, los griegos, los romanos, el islam, los católicos, los alemanes, los árabes. Y todos los terroristas de estos últimos tiempos han sido los que se llaman instrumentos satánicos y han utilizado contra el pueblo de Dios todo esto. Pero esto es consecuencia de todo ese rechazo, pero también tenemos que ver que era parte de lo que ya Dios había indicado a través de las profecías. Y tenemos que ver que estamos en lo que se conoce en la era de los gentiles, cuyo periodo determinan cuando ya en el periodo de la tribulación ya Cristo venga y comience ese reino sempiterno. Ahora, sin embargo, lo peor, como dicen, está por venir. Entonces, el anticristo con todas sus fuerzas malignas hará lo inimaginable para destruir al pueblo de Israel, pero la victoria final estará en las manos del Mesías, nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús, como lo señala, que luego estaremos trabajando en el mismo en el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces, cerramos esta sección con lo que presenta esta parte de esta plantilla que viene siendo el nacimiento y rescate del hijo varón, donde menciona lo siguiente, los versículos 5 y 6, y vuelvo a releerlos y dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, y para allí sustentar por 1260 días. Entonces, después de identificar a la mujer con dolores de parto como nación de Israel del tiempo de la tribulación, y el dragón escarlata lo hemos identificado como Satanás, la pregunta que surge ahora nosotros que estamos haciendo la lectura, estamos haciendo el análisis, es ¿quién es ese hijo varón que nace de esta mujer? Entonces, para nosotros poder dar respuesta a esta interrogante que tanta controversia ha tenido y ha suscitado entre los estudiosos de la profecía bíblica, tenemos entonces que mantenernos dentro del principio el cual nos referimos al iniciar este episodio, que los elementos de esta visión, vuelvo y repetimos, son simbólicos y deben ser interpretados como tal. De esa manera podemos llegar a la conclusión de que la mujer de parto no puede representar a una dama, por ejemplo, María, como opinan los católicos, sino que simboliza a una Israel como nación, y le presentamos evidencias. De igual modo, el dragón escarlata no puede representar un reptil acuático, sino que representa a Satanás, quien siempre ha demostrado lo que se llama un odio implacable contra el pueblo de Dios. Entonces, por estas mismas razones, tenemos que ver que el hijo recién nacido de la mujer en Apocalipsis 12 no puede representar a Jesús. Y es interesante esto, porque si queremos entonces ser consistentes con nuestro sistema de interpretación, entiéndase sistema hermenéutico, tenemos que ver que el simbolismo o la figura del hijo varón no es una persona, sino es una corporación. Pero antes de ofrecer nuestra interpretación de esta figura, tenemos que señalar de manera somera, podríamos decir así, las interpretaciones que han surgido para explicar quién es el hijo que nace de la mujer de Apocalipsis 12. Después de ello, entonces podemos dar lo que se llama pruebas correspondientes a nuestro punto de vista. Ahora, la pregunta que surge es ¿por qué el hijo varón no puede ser la iglesia fiel? Y le voy a presentar un argumento. Entre las teorías acerca de la identidad de la mujer con dolores de parto, se discute que lo que se explica es que representa la iglesia nominal o profesional, y que el hijo que nace será la iglesia fiel. Y los que enseñan esto proponen que el acto de arrebatar al hijo para Dios y su trono simboliza el arrebatamiento de la iglesia a la mitad de la tribulación. Ahora, esta teoría queda entonces descartada porque la consideración está fuera de lugar. Ahora, y está sin lógica y escasa de pruebas bíblicas. Y si la mujer parturienta no puede ser la iglesia infiel o nominal, por demás es argumentar que el hijo varón no puede ser la iglesia fiel o verdadera. La iglesia fiel habrá sido trasladada al aire cuando Jesús venga como ladrón en la noche. Entonces, lo cual sucederá antes de la semana septuagésima, ¿no? Ahora, insertar este evento a la mitad de la tribulación sería como tergiversar el orden de los eventos escatológicos que se describen en el documento de Apocalipsis. Ya, me perdonan, ya llevamos casi una hora, no queremos tampoco extendernos mucho. Ya vamos a detenernos pronto, ¿no? Y luego vamos a continuar. Ahora, otra parte es ¿por qué el hijo varón no puede ser Cristo? Otro aspecto es que lo más común entre los escritores, maestros dispensacionalistas, es que proponen que la mujer es la nación de Israel. Entonces, y el hijo que nace de eso
Quien nace de esta es el Señor Jesucristo. Entonces, la mujer simboliza a Israel de los últimos tiempos. Eso es correcto. En eso estamos de acuerdo. Ahora, como lo señalamos en el aspecto anterior, la sección anterior, lo que luce como una interpretación que está como forzada es identificar al hijo varón como Jesús. Ahora, nosotros sabemos que Cristo vino de la nación de Israel, pero escuche bien, Israel no sufrió dolores de parto, simbólicamente hablando, para que naciera el Salvador. Entonces, si señalamos algunos argumentos en contra de la teoría que el hijo varón de la mujer de Apocalipsis 12 es Jesús, entonces tenemos que ver que hay algo que no encaja ahí, se está como forzando eso. Entonces, tenemos que ver un aspecto. ¿Cuál es ese? Mira, si la mujer es simbólica, el hijo también lo es. Entonces, la teoría de que el hijo es Jesús viola el principio de interpretar los elementos de esta visión como simbólicos. Lo viola. Si la mujer es simbólica, también lo es el hijo varón. Entonces, no se puede interpretar una parte simbólica y otra parte literal dentro del aspecto cuando se hace interpretación. Entonces, tenemos que ver que a menos que existan razones en el mismo pasaje, escuche bien, para hacerlo así. Entonces, no hay ninguna base para ver a la mujer como una nación y al hijo como un hombre. Eso es importante. Entonces, eso es clave. Otro aspecto importante, no hay que confundir los hechos históricos con los proféticos. No los podemos confundir. Escúcheme, Apocalipsis 1:19 se establece lo que se llama la división natural del contenido del libro. Es por eso que la primera parte se da como las cosas que has visto. Escuche bien, por eso es bien importante, como habíamos dicho al principio, nosotros no podemos tomar textos aislados cuando vamos a estudiar un libro. Tenemos que leer el libro completo y luego de leer el libro completo, luego que lo leemos, empezamos poco a poco, del todo, vamos por las partes. Entonces, la primera parte se da como las cosas que se han visto. Después, la visión que Juan vio de Cristo glorificado. Eso es lo que habla el capítulo 1. La segunda habla por las cosas que son, es decir, el estado de la iglesia del tiempo de Juan, que es representado a las 7 cartas a la iglesia, que son unos boletines informativos, que esos son los capítulos 2 y 3. Entonces, la otra división se designa como las cosas que serían después de esta. Es decir, todas las visiones registradas que son desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Entonces, la visión del capítulo 12 está entre las cosas que habrían de suceder en el futuro. Entonces, no lo que ya había sucedido. Por lo tanto, tomar las profecías del nacimiento del hijo varón y su traslado al cielo como anuncio del nacimiento y la ascensión de Cristo es confundir lo histórico con lo escatológico. Entonces sería confundir lo que Juan ya había visto con lo que vería, y no hay en el libro de Apocalipsis un regreso a la biografía de Jesús como se presenta en los evangelios. Y es por eso que no es buscar datos acerca del nacimiento en Belén, ni tampoco su ascensión al cielo a finales de la gran tribulación. Eso es simplemente, y hay que decirlo así, eso no tiene ningún sentido. ¿Se da cuenta cómo es que se hace la investigación para poder entonces ir sacando todo aquello que no tiene sentido? Ahora, otro aspecto. Tenemos que ver, Jesús no ascendió al cielo para protegerse de Satanás.
Esto es otro aspecto importante. Por eso es que la teoría de que el hijo de la mujer de Apocalipsis 12, cuando dice que es Jesús, enseña que él fue arrebatado al cielo para no ser devorado por Satanás. Sin embargo, escuche bien, la Biblia no apoya esa explicación, porque eso es lo que algunos presentan. No podemos negar que Jesús fue perseguido por Herodes. Eso no se puede negar. Ni tampoco que fue llevado a Egipto por este rey Idumeo, porque un aspecto importante, acuérdese, el Mesías iba a llegar cuando en Israel no hubiese rey, y esa profecía se cumple cuando estaba Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes no era judío, Herodes era Idumeo. Entonces, ¿qué pasa? Es claro que Satanás lo tentó en el desierto, lo asedió siempre que pudo. Entonces tenemos que ver que los evangelios lo que hacen es que indican que fue atacado por los judíos, fue crucificado por los romanos. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento nos enseña que el Señor tuvo que ser lo que se llama arrebatado al cielo para ser protegido de Satanás. Ahora, el contrario, o al contrario, él alentó a sus seguidores. Esto es importante, declarando su victoria. Mire lo que dice Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, decir que fue arrebatado de manera súbita para que Satanás no le hiciera daño es admitir que Jesús salió derrotado del mundo, lo cual contradiría esta declaración. Entonces, eso no es lo que revela la promesa que él hace en Apocalipsis 3:21, donde dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otro aspecto importante que vendría siendo como el cuarto aspecto, creo. Los santos también regirán con vara de hierro a las naciones. El argumento más fuerte a favor de la teoría de que el hijo varón de Apocalipsis es Jesús se halla en la declaración del versículo 5. Mire lo que dice. Y ella dio a luz un hijo varón, quien regirá con vara de hierro a todas las naciones. No cabe duda que regirá todas las naciones. Y vuelvo y repito, no cabe ninguna duda que regirá todas las naciones. Ahora, hay tres detalles importantes que queremos señalar. Ya veíamos y volvemos y lo repetimos por tercera vez, de que, como dice la Escritura, el hijo varón, cuando dice, y ella dio a luz hijo varón, que iba a regir con vara de hierro a todas las naciones. Habíamos señalado que no cabe duda de que Jesús va a regir con vara de hierro a las naciones. Ahora, pero aquí en el pasaje hay una serie de aspectos importantes en la cual no se está refiriendo a Jesús específicamente. Ahora, no obstante, hay tres detalles de suma importancia que muchos no toman en cuenta cuando interpretan el pasaje. Y lo queremos señalar para la consideración de todos ustedes. En primer lugar, tenemos que notar que la palabra traducida como regir, tanto en Salmos como en Apocalipsis, tanto en el capítulo 2, en el capítulo 12, en el capítulo 2, versículo 27, capítulo 12, versículo 5, y también en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y el versículo 15 tiene un significado en la cual puede traducirse como que va a pastorear a todas las naciones, que viene del término pomenain en el griego, ¿no? Entonces, el
estudio cuidadoso de estas declaraciones mesiánicas demuestran lo que se llama una gestión gubernamental de Cristo, que tendrá lo que se llaman dos aspectos, en la cual es dominar a todas las naciones del mundo en su reino milenial y eterno, y también pastorearlas, como él lo había declarado en Juan capítulo 19, versículo 16, cuando dice, habrá un rebaño y un pastor. En segundo lugar, dentro de los detalles que acabamos de señalar, de los tres detalles, tenemos que entender que la actividad que Cristo de regir y reinar, pastorear a todas las naciones, es algo que Él va a compartir con sus santos, tanto los del Antiguo Testamento como los de la Iglesia, aún los de la tribulación. Entonces, en tercer lugar, tenemos que considerar, o debemos considerar, mejor dicho, la abundancia de prueba de los dos detalles anteriores, que los santos del Antiguo Testamento han de participar de la actividad de Cristo de someter a las naciones a lo que predijo Dios por medio del salmista. Fíjese en lo que dice el Salmo 149, 5, 7. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Entonces también tenemos que ver lo que anunció por medio del profeta, después que dice, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre, a través del profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 18. Entonces, esto fue lo que se llama una promesa real de parte de Jesús, e incluso para los creyentes de otras nacionalidades. Cuando dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Lo pueden encontrar en Mateo 8:11. Entonces esto significa que el Salvador las hizo esta promesa ¿a quiénes? A los seguidores. Y Jesús también lo había dicho, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 28. También tenemos que ver que el apóstol Pablo estaba consciente de este privilegio que Dios le concediera a los cristianos. Por eso es que cuando hacemos lectura de la carta a los Corintios, la primera carta del capítulo 6, versículo 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Cuando dice también, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Entonces, también el apóstol escribió, además, este siervo de Dios. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. En la carta a Timoteo, su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 12. También el apóstol Juan daba por sentada esta bendición otorgada a los que han sido lavados por los pecados por la sangre de Jesucristo. Cuando dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, en Apocalipsis 1:6. Y por si fuera poco, para tenerlo claro, Jesús había declarado de manera enfática que los vencedores no solo formarían parte integral de la iglesia, que había de ser arrebatada en el momento de la venida en las nubes, sino que también iba a compartir con él las actividades de regir, también de quebrantar y pastorear las naciones en el reino. Por eso dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con vara de hierro y serán quebrantadas como el vaso al alfarero. Capítulo 2 de Apocalipsis, los versículos 26 y 27.
Entonces, podemos nosotros deducir sin mucho esfuerzo intelectual y sin necesidad de mucha erudición que la profecía de Apocalipsis 12:5 de que el hijo varón regirá a todas las naciones con varas de hierro no se aplica a Jesús. Y la pregunta que se queda sobre la mesa es, ¿quién será realmente el hijo varón de Apocalipsis 12:5? Y lo dejamos ahí sobre la mesa, porque entonces en la próxima sección en la cual estaremos reunidos, vamos a identificar quién es realmente el hijo varón de Apocalipsis 12:5. La razón por la cual lo haremos de esta manera es porque ya llevamos 1 hora y 15 minutos y no queremos abrumarlo con mucha información, porque queremos que tome su tiempo, escuche, tome notas, y si tiene preguntas, también puede entonces enviárnoslas a nosotros y poder compartir también con ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.